Bienvenido a una nueva edición, a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos y estrategias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy voy a responder otras de las consultas que llegan a mi buzón de correo a través del boletín de noticias, del cual si no te suscribiste, hacelo, así te informás, te enterás de novedades, de cuando publico alguna cuestión así media interesante, de cuando doy talleres, conferencias y demás. ¿Dónde lo haces? En claudiodorato.com/boletín. Ahora sí, vamos a responder la consulta que me llegó hace unos días, que tiene que ver con qué son las plantas carnívoras y cómo las tenemos que cultivar. Si te interesa este tema, quédate que lo voy a desarrollar a continuación. Las plantas carnívoras, también llamadas insectívoras, son plantas que se han adaptado a unas condiciones muy especiales. Generalmente las vas a encontrar en suelos ácidos, pero ¿qué particularidad tienen? Estas plantas se han adaptado a poder sobrevivir o a poder subsistir en zonas donde los suelos tienen muy pocos nutrientes, o suelos conocidos también como suelos pobres. Estas plantas, ¿qué es lo que van a hacer? Por distintos mecanismos van a terminar atrapando insectos, arañas, también van a poder atrapar protozoos, alguna ranita inclusive, y lo que van a hacer es aprovechar de ellas los nutrientes que no les entrega el suelo. ¿A través de qué estructura las hacen? Bueno, en este caso algunas son flores modificadas y en otros casos son hojas modificadas. Los mecanismos por los cuales van a terminar atrapando los insectos son distintos. La planta más conocida es la Venus atrapamosca. En este caso, el mecanismo que posee se conoce como pinzas. Son dos hojas con forma de riñón, la habrás visto, con unos pelos en los bordes. Estos tienen unos elementos sensibles en su interior y cuando el insecto que camina en su interior toca dos, uno de cada lado, va a hacer que el mecanismo se active y este se cierre y quede atrapado el insecto en su interior. Hay otros tipos de mecanismos, pueden ser pelos pegajosos. Aquí, en este caso, una de las más conocidas son las droseras. Van a poseer unas hojas con forma de roseta que van a estar pegadas al suelo. Estas van a segregar un juguito así medio pegajoso, un fluido viscoso, parecido a la miel. Cuando el insecto se posa, queda ya atrapado en esos pelos, queda pegado. Y después los tentáculos de la drosera se van a curvar y se van a encerrar y va a quedar este insecto atrapado ahí más o menos unas 7 días, unas 2 semanas como mucho, hasta que quedó disuelto completamente y este tentáculo se vuelve a abrir. Hay otros mecanismos, unas son tipo trampas de caída. En este caso lo que va a pasar, tienen estas flores una forma de jarra, en donde el insecto se para en el borde, es resbaladizo, cae en su interior, se encuentra con un líquido, va a morir ahogado y después la planta lo va a digerir. Otro de los mecanismos también son otras trampas mecánicas, que en este caso son mecanismos más complejos, son más rápidos que las otras para poder atrapar el insecto, que también van a terminar, como en todos los otros casos, haciendo que ese insecto o ese animalito se disuelva y ellos puedan tomar allí los nutrientes que el suelo no le está entregando. Hay otros mecanismos, si te interesan después me lo dejas en las notas del programa, en las observaciones, en los comentarios mejor dicho, y yo te los desarrollo o te hago un post en el blog para que puedas interiorizarte un poco más sobre estas plantas. Como te decía al principio, estas plantas suelen estar en suelos más bien ácidos. Entonces, la mayoría son de zonas húmedas, templadas. Hay algunas que toleran temperaturas un poco más bajas. Hay otras de zonas más bien cálidas y secas. Hay muchísimas plantas de este estilo insectívoras. Las más comunes son de zonas con un poco más de humedad. Entonces, al momento del cultivo, ¿qué es lo que vas a tener que tener en cuenta? Primero, que el suelo sea ácido. ¿Cómo lo vas a lograr? Y por ejemplo colocándole el musgo Sphagnum, que es el que utilizo yo habitualmente en los jardines verticales, en los cuadros con plantas. También se utilizan para el cultivo de orquídeas. ¿Por qué el Sphagnum? Porque tiene un pH
levemente ácido. ¿Qué otra cosa vas a tener que tener en cuenta, más allá del suelo, del pH del suelo? Es el agua con la que lo vas a regar. Como te decía, suelen estar en zonas con bastante humedad. En este caso vamos a tener que proveerle de una atmósfera un tanto húmeda. ¿Cómo lo puedes hacer? Colocando un plato debajo de la maceta con agua para que al evaporar genere esa atmósfera húmeda para la planta. Vuelvo a insistir con el pH del suelo, que tiene que ser más bien ácido. Entonces, si vos tenés en tu casa agua con demasiadas sales, lo que se conoce como un agua dura, esa agua no te sirve para regarlo. Tendrías que agarrar y utilizar o agua de lluvia, y si no, en su defecto, hervir agua, la dejas reposar. Una vez que reposó y se enfrió, utilizas esa agua para regar. Pero lo ideal sería agua de lluvia. Lo último que nos queda sobre esta planta es el tema de la luz. Siempre hay excepciones con todas las especies. Son muchísimas plantas de distintos géneros, distintas familias. La mayoría son de zonas húmedas, como te lo decía. Entonces, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta en función de la luz? Que es el dato que nos falta. Son plantas que necesitan muchísima luz. Hay algunas especies que llegan a necesitar inclusive hasta 5 horas de sol directo. Normalmente, con muy buena iluminación, prosperan bien. Si la querés cultivar de interior o en exterior, de las dos formas se van a dar, siempre y cuando tu invierno no sea muy frío. ¿Qué pasa con la alimentación con el tema de los insectos? Si nosotros las tenemos de interior, por ahí vamos a tener que periódicamente, una vez a lo mejor cada 10 días, dependiendo del tamaño de la planta y demás, alimentarlas nosotros, agregarle alguna mosca, algún mosquito, como para que pueda agarrar y tomar esos nutrientes que el suelo no le está entregando. Si la tenemos en exterior, no va a haber problema. ¿Cuáles pueden ser las causas que hagan que tu planta carnívora se muera? Una, el exceso de agua, como lo hemos visto con otras plantas. La otra, la falta de agua, porque si bien son de cierta forma tolerantes a la sequía, no lo son mucho. En consecuencia, mejor que no pase periodos de sequía. ¿Qué pasa si no la alimentas, si no puede agarrar insectos? La planta no se va a morir. Eso quédate tranquilo. Lo que sí puede pasar es que no crezca como tendría que crecer por la falta de esos nutrientes. Plagas tienen. ¿Qué es lo que le pueden agarrar? Pueden ser algún tipo de insecto chupador, como unas cochinillas, o en el caso de los pulgones, pero se puede llegar a controlar con algún insecticida normalmente. Parece mentira, ¿no? Se alimenta de insectos y su problema son insectos. También en el caso de, si nosotros nos pasamos con el riego, problemas de hongos, porque además le estamos dando una atmósfera muy húmeda. Si te interesa este tipo de plantas, la podés tener también en un terrarium durante algún tiempo, sobre todo cuando las plantas son jóvenes, por esta necesidad de humedad en el ambiente. Esto es todo, esto es lo que quería compartir contigo, un pantallazo sobre las plantas carnívoras o insectívoras. Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad. Insisto, si querés conocer algo más, me lo dejas en los comentarios para que yo lo desarrolle, o me lo preguntas por correo electrónico, y de esa forma salvamos todas las dudas tuyas. Te agradezco la valoración positiva, tu comentario amable, y nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo.